De los labubus no le vamos a preguntar. No, ya no hay más nada para decir. ¿Vos sabés lo que es un labubu? No. Ah, bueno, estás bien, Diego. Eso habla bien de vos. Habla muy bien de vos. De tu salud mental, básicamente. Y de tus consumos de internet también. Así que muy bien, muy bien. Entonces, si te parece, Diego, pasamos, bueno, directamente un poco a la coyuntura, ¿no? Un Javier Milei que estuvo como muy... siempre tiene un perfil muy alto, ¿no? Porque él siempre lo tiene, pero justo mucha presencia en la derecha Fest, que fue el 22, bueno, después Sociedad Rural, en la Rural de Palermo, ¿no? Se mostró mucho, dijo muchas cosas, se mostró mucho con Karina también, ¿no? Que de vuelta siempre tuvo un perfil también muy, muy público, pero bueno, hay como todavía más intensidad en eso, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de la guillotina a Santiago Caputo, ¿no? Que es alguien que ya no está apareciendo tanto. No te apresures. No te apresures. ¿Qué sé yo? ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Le habrá llegado ya la ida al Caputo menor? Me parece que no sé si antes de las elecciones, pero que es un propósito de Karina Milei, me parece que sí, ¿no? Correrlo definitivamente de la mesa de las decisiones. La imagen del fin de semana en la exposición rural, el abrazo de los hermanos con el otro Caputo, con Luis, me parece bastante emblemática de no sé si llamarle nuevo triángulo de poder, pero sí un poco los hermanos muy recostados sobre Caputo. Había versiones de que, bueno, como el gobierno está complicado en lo económico, también la suerte de Luis Caputo entraba en una zona de riesgo, pero lo ratificaron una vez más, ¿no? El fin de semana, subiéndolo a esa Toyota Hilux muy, muy impresionante, esa puesta en escena de los hermanos de gobierno con el ministro de Economía, bueno, para el anuncio, para este anuncio de baja de retenciones a la soja que sorprendió por lo menos a la mayoría de los observadores. No, me imagino que Nicolás Pino lo sabía, eso es algo negociado con el gobierno, esa relación tan próxima del presidente de la Rural, bueno, se lo menciona como eventual funcionario del gobierno. Ahí está, ¿no? Esa imagen es una imagen Fuerte, porque justamente no está Santiago Caputo y está el ministro de Economía ahí anunciando bueno, una medida que beneficia a un sector de alta rentabilidad que venía complicado por distintos motivos, ¿no? Complicado por el dólar planchado, complicado por el precio de los commodities, complicado por el precio de los alquileres, porque muchos de los productores, incluso sojeros en la Argentina, arriendan los campos, entonces no es lo mismo la ecuación para alguien que es dueño del campo, que es una minoría en el agronegocio, que para alguien que tiene que alquilar. Entonces, me parece importante esa imagen, ¿no? Caputo subido arriba de la Toyota Hilux y también una señal para el agronegocio en el inicio de esta campaña, donde por supuesto importa mucho para el gobierno lo que pasa en el interior bonaerense, ¿no? Claro, sí, lo que pasa en el norte bonaerense específicamente. Obviamente esta medida beneficia a toda la zona núcleo, pero si pensamos que la provincia de Buenos Aires es el eje de todas las disputas, ahí hay un doble mensaje en esa foto. La foto de acá hay un nuevo esquema de poder, y en ese esquema de poder está Luis Caputo, que si fuera por él no bajaría las retenciones, ¿no? Claro. Pero ya es la segunda vez que lo hace. Eso te demuestra también que al gobierno no le sobra nada, que a Caputo no le sobra nada. Hubo una baja temporaria, aquel viaje de urgencia de Caputo desde Davos, diciendo, bueno, tenemos que reducir las retenciones. Sí, eso fue en febrero marzo. Fue. Claro, febrero. Hace un mes el gobierno decidió aumentar otra vez las retenciones. Era una rebaja en ese momento que tenía fecha de vencimiento, pero ahora el gobierno otra vez tiene que ir hacia atrás. Me parece que es importante porque es un gobierno al que no le sobra nada, un gobierno que va y viene, pero que no tiene empacho, si se quiere, o no tiene problema en dar marcha atrás con algo, si eso le va a garantizar un poco más de aire para llegar a las elecciones. ¿Vos decís que esto le puede llegar a conservar esa paciencia que le tiene el campo a Milei? Sí, yo creo que es un gesto sobre todo, ¿no? Ahí hay toda una discusión si esto va a tener impacto ahora o no,
porque ya los ojeros liquidaron sabiendo que tenía fecha de vencimiento la rebaja de las retenciones. Es un ida y vuelta permanente, una Sí, improvisación permanente, un gobierno al que no le sobra nada, entonces quizá les hubiera convenido no dar marcha atrás, pero esto te muestra que están con el agua al cuello muchas veces, Sí, ¿no? porque lo hablábamos al principio, en línea, está en tu artículo y también está en uno que escribió Fidanza para la Sí, política online, que sí. es que los dos tratan lo mismo, que es capaz sobran pesos ahora en la caja, pero Sí. faltan dólares. Y dólar mata superávit fiscal a veces. Sí. Leí la nota así de Ignacio en la política online, sí. Obviamente que esa es una de las cuentas que están haciendo los que miran esto. Finalmente, yo creo que está claro que aunque el gobierno hace campaña con el superávit fiscal todo el tiempo, su sobrevida, su vitalidad política depende del dólar, ¿no? Ujú. Y este es un nuevo reconocimiento, si hacía falta, de que necesita dólares, necesita llevarse bien con el agronegocio. Habrá que ver qué impacto tiene esto, ¿no? Si efectivamente tiene Claro. un impacto. Es un gesto, Sí. indudable. Sí, y también político para los votos en la zona núcleo. Exacto. Está el voto, que puede ser importante. Hay que ver cómo le da al gobierno en el conurbano, pero bueno, la fortaleza del gobierno se supone, y del bloque antiperonista va a estar en el interior bonaerense. Después la cuenta, por eso digo, me parece que hay que mirarla un poquito más fina. Por un lado, cuánto le va a representar de ingreso de dólares al gobierno en este contexto. Y por otro lado, también, bueno, hay que ver si esto representa un costo fiscal, qué costo fiscal representa, ¿no? Ahí hay distintas cuentas. O es un gobierno inflexible con los jubilados, se Claro, viene eso, diciendo, pero que no tiene problema en retroceder, borrar con el codo lo que escribió con la mano, si es en beneficio de aliados, ¿no? Bueno, claro, es que el campo, decididamente tener el campo a favor, a tu lado, te trae muchos más beneficios que lo que te puede traer un jubilado, un médico del sector público, un estudiante de una universidad pública. Digo, ahí hay como un doble juego, ¿no? Yo te ayudo, pero vos también me ayudas a mí, digo. Sí. Tiene otra posición de poder. Obviamente es un actor de mucho poder, de alta rentabilidad. El gobierno se enemistó con el agronegocio durante gran parte de su mandato por esta idea del dólar planchado y la inflación a la baja. Entonces, al tener el dólar planchado en un contexto donde los commodities están bastante más bajos que hace algún tiempo, bueno, tensó bastante el gobierno la relación con el agronegocio. A cualquier gobierno y a cualquier economía, te diría, le conviene tener un dólar un poco más alto para generar ingresos del sector agropecuario. O si no, parecerse más al menemismo, que les bajó las retenciones a cero en su momento. Compensás por otro lado. Sí, pero bueno, ahí es complicado salir sí. de ese esquema para un gobierno, para cualquier gobierno, Sí, bajar las manta retenciones. la manta corta de la inflación también. Claro, También es claro, eso, claro, dólar. bueno, por eso. Hay que ver cómo impacta en distintas variables. En principio descomprime en lo político y es una señal para que quizá mucho productor agropecuario que estaba pensando, bueno, me quedo en mi casa o no sé si voy a votar, bueno, vaya y vote a un gobierno que viene a decir, vamos a resolver esto, le estamos sacando el pie de encima al campo, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Después, en lo concreto, no sé eso, si va a ser más aire para el gobierno o no. En materia de dólares. En decís. materia de dólares en este segundo semestre, porque es Claro. un gobierno que le está quedando cuesta arriba el segundo semestre, entonces está, bueno, esto Tomás lo conoce mejor que yo, pero digo, con por un lado la suba de tasa, por Ujú, otro sí, sí, lado sí. los dólares que necesita el fondo, por otro lado ahora este gesto al No, agronegocio. sí, totalmente. Aparte se enmarca con lo que pasó la semana pasada, lo viste, con el tema de las licitaciones de deuda pública en pesos, que Sí. tuvieron que retroceder ahí también para Sí. evitar que salgan más pesos a la calle. Y al mismo tiempo sacrifican algo de recaudación para que entren dólares porque no logran contener todos los pesos. Entonces, medio como decía Pedro recién, una cosa, una manta corta constante y Sí. lo que hay que ver es qué pasa políticamente en la elección finalmente. Sí, a mí me parece que lo particular de este gobierno, digo, la frazada es corta con todos los gobiernos. Lo particular de este gobierno es que va y viene permanentemente, Ujú. desorienta a todo el mundo, porque un día parece el más inflexible, un día Toto Caputo dice a los gobernadores,
los destripa en las redes sociales Sí. y al otro día baja las retenciones. Un día Toto Caputo es inflexible o un día Toto Caputo... Te manda a comprar dólares. Sí, o un día sale a decir que los bancos no entendieron nada y al otro día hace lo que los bancos le piden. Entonces, obviamente siempre cede para el mismo lugar. Obvio. Mm. Cede a favor de los bancos, cede a favor del agronegocio, ¿no? Tensa por momentos, pero después retrocede. No así con los jubilados, por ejemplo, No, o claro. con No, claro. lo que vos mencionabas, Ahí Mechi. la constante es el equilibrio fiscal, ¿no? Y la idea del superávit. Sí, inflexible con esos sectores, ¿no? En ese sentido es un gobierno muy de clase, ¿no? Totalmente. Viene a ratificar que si puede va a tener la inflación a la baja para conservar su popularidad, pero cuando se ve en situaciones difíciles siempre termina cediendo ante sus Cuando las papas sponsors. queman. Sí. ¿Y cómo viste en el medio de todo esto, ¿no? Después del cierre de listas, con la presencia de Milei en la rural, esta suerte de, podemos decir, intervención sorpresiva de este tal Lamelas, Sí. que no lo conocíamos El por tal lo Lamelas. menos, que eventualmente puede ser, todavía no está confirmado porque me parece que todavía no lo votaron, ¿no? Oficialmente como embajador de Estados No. Unidos en Argentina. No, depende sobre todo de Milei, ¿no? Claro. Eso va a llegar seguramente. Él tiene que aceptar las credenciales, sí, ¿no? Sí, pero medio que ya tiene un poco el visto bueno de Milei. Seguro. Seguro. ¿Cómo viste esto? Porque fue una cosa muy explícita, ¿no? Llamativo incluso para un embajador estadounidense. Sí, viene en línea con el pin de la motosierra que se puso Cristalina Georgieva en su momento. El gobierno de Estados Unidos dice, Milei está ahí porque nosotros estamos acá, ¿no? De alguna manera lo están sosteniendo. El gesto de la secretaria de Seguridad ahora, alguien que es una especie de pesadilla para los migrantes en Estados Unidos, bueno, habrá que ver cuál es el anuncio, pero digo, todo el tiempo están llegando funcionarios de Estados Unidos como si fuera su propio país, más o menos, o como si fuera un protectorado, ¿no? Todo el tiempo, el secretario del Tesoro, el jefe del Comando Sur. Es inédito eso, en los 90 no pasó. Digamos. Digo, para hablar de las relaciones Sí, carnales. Sí, no previas. sé si tanto, la verdad que es muy impactante. Ahora, al mismo tiempo, me parece que la indignación no nos puede hacer perder de vista que es un gobierno, el de Estados Unidos, también con un montón de problemas Mm. internos, pero además en el escenario geopolítico, ¿no? Entonces, cuando Lamelas dice, nosotros queremos a Cristina presa, nosotros nos preocupa el peronismo, pero más nos preocupa la izquierda. Que hay un movimiento todavía más a la izquierda del peronismo que yo interpreté que se refería al kirchnerismo puntualmente. Sí, no sé, habrá que Habrá ver, que Preguntarle a preguntarle. Lamelas. habrá que ver qué es lo que están viendo, pero seguro están muy alineados. Después, lo principal es China para ellos, ¿no? Y en ese sentido fue la visita del jefe de Comando Sur, en ese sentido son todos los gestos. Y ahí me parece que no hay que perder de vista que es un gobierno que está perdiendo, un país en realidad, Estados Unidos, está perdiendo la carrera con China, ¿no? La carrera tecnológica, sobre La carrera todo. tecnológica. Es más un manotazo ahogado. Decís. Claro, uno dice, bueno, rápidamente aparecen ejemplos de relaciones carnales, Braden-Perón, etcétera, etcétera, pero este no es el mundo unipolar de la década del 90, ¿no? Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Entonces, todos esos gestos de prepotencia que a uno Claro. le pueden, obviamente, disgustar o decir qué increíble tener un gobierno así y Lamelas que nos habla de esa manera. Sí, pero es un gobierno que no tiene, Estados Unidos hoy no tiene la fortaleza que tuvo en otro momento para lo que a ellos les interesa, que es recuperar posiciones en la guerra comercial. Claro. Trump un día anuncia una guerra arancelaria, al otro día negocia, un día dice no me interesa Europa, al otro día firma un acuerdo con Europa. Y un día lo tiene a Putin de aliado, al otro día lo amenaza a Putin o le pide a Zelensky que bombardee Moscú. Es decir, estamos viendo a un Estados Unidos en un declive. Hay una potencia emergente que es China, eso es lo que está de fondo. Sí. Y además tenemos un gobierno que es el gobierno de Trump, que es bastante cachivache también, como el de Milei. Es que en justo ese te iba a decir, sentido. machó con nuestro gobierno más cachivache de la historia. Sí, entonces. sí. Va y viene permanentemente Trump. Claro. Las señales que da. Y eso habla de una debilidad. Si vos estás seguro de cuál es el rumbo,
cuáles son tus aliados, cuáles son tus intereses, cuál es la forma de proteger tus intereses. No tenés que ir todo el tiempo No. y volver permanentemente. Diseñás una línea, marcás un camino y vas Sí. por ahí. Ni Trump ni Milei dan esas garantías, me parece, ¿no? Sí, es interesante esa lectura que haces de que atrás de esa arrogancia o esa prepotencia se esconde cierto temor, bueno, casi como una metáfora de la vida, ¿no? Digo, Inseguridad. inseguridad, ¿no? Como la incapacidad de sostener o de poder proyectar un modelo que, bueno, tal vez lo tratan de instalar a través de formas casi violentas, ¿no? Sí, lo sabe todo el mundo. Yo hablaba con alguien, un diplomático que conoce muy bien China en este momento y efectivamente no preocupa en China lo que diga Lamelas, Claro. no preocupa en lo más mínimo. No, Es total. algo absolutamente intrascendente lo que diga. Incluso te diría lo que diga Trump. O sea, Sí, sí. hoy Trump dice una cosa, al día siguiente dice otra. Están muy tranquilos en ese sentido. Yo citaba un artículo de New York Times de hace Sí. 10 días, donde en The New York Times te muestran cómo China está ganando la carrera en los últimos 5 años en toda la tecnología de punta. Sí. Obviamente drones, autos eléctricos, baterías para autos Inteligencia eléctricos. Inteligencia artificial, lo dejó claro DeepSeek. O sea, tenés un montón de terrenos donde Estados Unidos corre desde muy atrás. Es algo que que esa ventaja o que hoy China aparezca como favorito es algo que se profundizó, se acentuó mucho en los últimos 4 o 5 años. Ujú. Y no está claro que Trump tenga la estrategia correcta o las herramientas necesarias para revertir esa disparidad que en este artículo de The New York Times se citaba un centro de estudios independiente, pero financiado por el Departamento de Defensa australiano, que dice en 57 de las 64 tecnologías donde compiten Estados Unidos y China, en 57 hoy gana China, y hace 20 años o 15 años era al revés, ¿no? La ecuación. Entonces, cuando uno ve un personaje como Lamelas, bueno, se puede indignar, se puede enojar, puede tuitear, maldecir, pero la verdad que es un 4 de copas, ¿no? De ese gobierno y en este contexto. No quiere decir que Estados Unidos no tenga un poderío No, no. indudable, y para un país como nosotros, periférico, obviamente lo que decía Estados Unidos nos puede lastimar y mucho, pero en lo que a ellos les interesa, y para mí era el centro del discurso de Lamelas, en la pelea con China van perdiendo, me parece que hoy están perdiendo por goleada, Es como una sobreactuación en un punto. sin duda, Sí. sin duda. Sí, también otro punto que llamó mucho la atención, que lo trabajamos acá en el programa bastante, es esto de que él bancaba a Milei en esta presidencia y en la siguiente, ¿no? Mm. Como casi confirmando que ya iba a haber otro mandato de Milei, ¿no? Pero para mí lo que decíamos recién de esto de los 90, que acá Pedro también lo traía, yo creo que ahora es como más explícito, como que ya no hay ni ganas de ocultarlo, ¿no? Como que ya no, ni necesidad tampoco de hacer como alguna operación, viste, más por las sombras, sino que está todo... Incluso en comparación con el macrismo. Porque Sí. un poco la polémica cuando se cerró con el fondo, que estaba la idea esta, ¿no? De que se cerró con el fondo y ese dinero iba a ser utilizado para la campaña de Macri, ¿no? Que después lo termina asumiendo un funcionario del fondo, que era el archienemigo Alejandro Werner, ¿no? Sí, no, y el archienemigo de Guillermo Franco también. Ah, el que sí. estaba también. Claro, Sí, Carone. sí, sí. Carone, claro, que fue el tipo, bueno, lo Del dijo vino. Carone, Mm. claro. Bueno, ni siquiera, ahora no se necesita ningún tipo de intermediación, digamos, tampoco. Sí, pero al mismo tiempo el swap chino sigue en el Banco Central, al mismo tiempo los gobernadores reciben A los chinos. inversiones chinas. Entonces, sí, todos los gestos son en función de una obsecuencia con Trump, con Estados Unidos. Ahora, si uno va a ver la realidad efectiva, Sí, la en fina. realidad, sí, en realidad China está ayudando bastante al gobierno. Bueno, si aumentan las importaciones, obviamente aumentan las importaciones de China, sobre Ujú. todo. Entonces, hay que ver por fuera de los discursos hasta qué punto el gobierno de Milei no termina siendo un gobierno que, más allá de lo que diga, necesita mucho de China. La semana pasada, no sé si lo comentábamos acá, pero bueno, se anunció que se reactivan las represas en Santa Cruz, Guillermo Franco, con el gobernador, las represas chinas, ¿no? Bueno, Vidal. Con el gobernador de Santa Cruz, Vidal. Entonces, hay todo una grandilocuencia, toda una gestualidad
que es para decir somos el principal alumno, discípulo de Estados Unidos, pero detrás de eso me parece que hasta un gobierno como el de Milei sabe que necesita de la relación comercial con China, ¿no? Ujú. Sí, también, bueno, volviendo un poco al Caputo menor, que yo ya lo expulsé. Caputito. Lo expulsé del gobierno. Pero no, bueno, sí, que bajó un poco más el perfil y está ahí como un poco en la cuerda floja. Me pregunto qué pasa también con la tropa digital, ¿no? Que él maneja y que él, Sí. bueno, supo también capitalizar muy bien para todo lo que fue el Para la ascenso de campaña. Javier Milei, claro, al poder. ¿Qué pasa ahí con ese factor digital que para los Milei es tan importante? Y creo que es la gran pregunta, ¿no? Mm. ¿Cómo va a resultar esta idea de Karina de pelearse con casi todos, ¿no? En principio, uno ve, sobre todo en sectores del peronismo, cierta envidia. ¿Por qué? Porque está claro quién conduce en el frente de Milei. En el peronismo no está claro quién conduce. Entonces, se escucha, bueno, por lo menos está la conducción de Karina y de los Menem, ¿no? Porque ahí, sobre todo de Lule Menem, me parece que, bueno, Pedro conoce más esa dinámica, pero digo, me parece que es el Karina menemismo el que está a cargo de la estrategia política. Ahora hay que ver cómo sale, porque una cosa es pelearse con Villarroel, otra cosa es pelearse con Santiago Caputo y la tropa digital y apostar todo a lo territorial. No lo sabemos, ¿no? La política se mide por los resultados, entonces tenemos que esperar a ver cómo sale esta aventura. Pero es bastante temerario, ¿no? Decir, Milei es lo que es o fue lo que fue, un producto tan potente desde el punto de vista electoral, porque combinaba ese liderazgo carismático con, bueno, una fuerza inigualable Ujú. en el terreno de las redes Digital. sociales, la calle online, etcétera, etcétera. Si vos expulsás a esos actores, bueno, los pierden el estímulo o se sienten marginados de las tomas de decisiones, es una pregunta, ¿no? El discurso de Fantino la semana pasada es muy claro, Sí. ¿no? Sí. Por convicción, por interés propio, porque tiene ese público, por lo que sea, él está diciendo quién es pareja. Aparte, como desayunándose que existe pareja, cuando pareja fue clave también para la elección del 23. Sí, O sea, pasó muy por debajo del radar en ese momento. claro. El tema es que antes efectivamente existía un triángulo, una geometría del poder que ahora está alterada. En un triángulo equilátero. Y Claro. ahora ya es escaleno. Como Exacto. Ahora están jugando un pleno a la casta, a la estrategia de la casta. Entonces hay que ver cómo sale eso. Yo te iba a preguntar eso justo. Si vos fueras mañana asesor de Javier Milei, ¿qué le dirías sobre qué hacer con Santiago Caputo? Porque para mí... no creo que sea el mejor No, asesor no, para pero Milei. imaginemos, vos, ¿qué opinas de que esté marginando a un tipo que justamente fue el que para le mí hizo... es riesgoso, es un error, pero bueno, si Karina Milei gana hacer las elecciones en la provincia de Buenos Aires, esto que estamos diciendo, obviamente no tiene ningún sentido, no podemos saberlo, depende de muchos factores, del plan económico, de la Ujú. participación electoral, Del otro Caputo, claro. de lo que ofrezca el peronismo, de si el peronismo tiene o no un discurso para que la gente vaya a votar o no. Ahora, me parece que es una apuesta riesgosa. Y sobre todo en materia de la gestión también, porque evidentemente debe querer correr a la gente de él de la gestión, porque Sí. la siguiente fase Sí. inevitablemente es esa si hay un éxito electoral. Sí, eso me parece menos riesgoso, porque que la gente que está hoy a cargo de la CIDE, en lugar de ponerla a Caputo, la ponga a Lule Menem, no sé si va a cambiar mucho. Todos van a tener una terminal en Estados Unidos, en ese sentido no creo que haya cambios. O en la FIP, o en el ARCA, o donde sea, en ARSA, no sé, todas las ARSAT, todos los Ministerio de lugares, Salud. PAMI. el Ministerio de Salud, bueno, hay que ver Todo el que... Estado. Por eso lo pueden reemplazar con otra gente, me parece. Lo que sí, la fuerza que Caputo representa a Santiago es la fuerza Y de como la el- batalla digital, ¿no? Y aparte ahí- el espíritu juvenil del mileísmo. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver. Sin duda, Milei es el factor que convoca a los jóvenes. No es Santiago Caputo, sino que es Milei. Entonces, Pareja, yo lo mencionaba también en la nota del fin de semana, Pareja pone como primer candidato al consejo escolar en Loma de Zamora
a un delivery de 22 años, de ascendencia boliviana, un trabajador, con mucho predicamento. Bueno, eso también es Milei. Y no eso es Milei en el territorio, ¿no? A partir del liderazgo de Milei, hay pibes que en la tercera sección electoral hoy son militantes de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, hay que ver cómo funciona eso. Para mí es riesgoso prescindir de la fuerza digital, de la tropa digital. Ahora, bueno, es una apuesta donde no solo hay casta, ¿no? También hay una juventud que se siente representada en el conurbano, y hay que verlo, ¿no? Hay que seguir esas cuentas también de Instagram que por ahí no las maneja la Fuerza del Cielo, sino que reportan a pareja. Y hablan más de un predicamento en el territorio, ¿no? Entonces, hay que ver. Yo creo que es un error dividir la tropa. Sí. Pero no le quito mérito a lo que pueda construir pareja, la casta. Y ahí, en ese sentido, la candidatura de Maximiliano Bondarenko, Sí. un ignoto ex comisario. ¿Cómo la lees? Bondarenko es un producto electoral de pareja. Él es el que lo lleva primero con Monzó, después con Manes y ahora con Milei, ¿no? Es alguien, obviamente, que estaba en la policía ecológica, tenía un grupo de jefes ahí que le reportaban. Ahora, bueno, sabemos que Kicillof los apartó, había alrededor de 24 miembros de la bonaerense que le reportaban. Ahora, además de eso, tiene un vínculo con el movimiento evangélico, ¿no? Hizo campaña, me contaba alguien que formó parte de la campaña del 2021, como si fuera un pastor. Campaña para ser concejal en Florencio Varela en el 2021, Bondarenko, este excomisario, con imposición de manos, con un gesto. Eso por el partido de Manes en ese momento. Eso por el partido de Manes. El de Manes, que fue fuerte en ese año. Exacto. Entonces, no es alguien que solamente es un policía, sino que es alguien que tiene vínculo con el movimiento evangélico. Hay que seguirlo, ¿no? No es que lo descubrió Pareja ahora, sino que Pareja es el que lo lleva y lo llevó a los distintos espacios políticos. No es que Pareja ahora lo cooptó, sino que fue Pareja el que dio vuelta por distintos espacios hasta sumarse a la Fuerza del Cielo. Sí, que fue encontrando... Bueno, vos también mencionabas en tu nota esto de las 25.000 iglesias evangélicas que ahora tienen personería jurídica religiosa, ¿verdad? Sí. Digo, ahí también hay como un hallazgo, tal vez, ¿no? De parte de los libertarios, de encontrar un núcleo de votantes y de seguidores muy fuerte, y muy popular también. Sí. La comunidad evangélica es muy grande y es muy heterogénea, pero hay sectores más ligados a la extrema derecha en Argentina y en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, ¿no? Hay obviamente un poderío económico y hay también un movimiento popular. Entonces es un movimiento interesante desde el punto de vista político. Yo creo que sí, que Milei apunta en este momento a sumar votos de todos lados, ¿no? Si pensando en la baja de retenciones, estamos hablando del productor agropecuario, del norte bonaerense o de la zona núcleo, pensando en este tipo de decisiones de otorgar la personería jurídica religiosa a algo que hace muchos años vienen pidiendo los evangélicos, es una señal fuerte. No quiere decir que toda la comunidad evangélica, pero se está dando una política con esos sectores, ¿no? Hay también sectores de la comunidad evangélica, quizá no son los más potentes ni mayoritarios, pero más identificados con el Papa Francisco, ¿no? Estaba pensando justo en eso. Por eso digo, es heterogénea, no es que todo evangélico es un militante de la extrema derecha o de la Libertad Avanza. Pero hay una política, hay una intención política, hay una gestualidad también. Y bueno, no se puede subestimar que pueda tener un impacto también a la hora de ir a votar. Por eso digo lo de Bondarenko, que me lo contaba alguien que hizo campaña con él. También, además de ser un policía, es alguien que tiene vínculos evidentemente con la comunidad evangélica.
Excelente. Diego, muchas gracias, Gracias a ustedes. por venir hoy y por Sí, Diego. el análisis. Nosotros nos queda un minuto. Completísimo. Un minuto. Podemos hablarle de la U, no, basta. La Basta U. de la U. Bueno, se nos fue el lunes, así que nos vemos mañana. Feliz cumple, Pedrito. gracias. 34 añitos. 34 años. Hoy es Bien. ¿Quién lo diría? feliz cumpleaños. Estrenando Gracias, los Diego. 34